Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Vivimos tiempos difíciles. La pandemia ha afectado todos los frentes de la actividad social en el mundo. Una de las más sensibles es la educación, fundamental en el desarrollo de los pueblos. Hoy el tema es la educación virtual, impuesta como consecuencia de la crisis sanitaria. Nuestro personaje es el pionero de la educación virtual en Colombia, autor de numerosos libros, catedrático, historiador y conferencista. Ha sido consultor para el desarrollo de la educación superior a distancia y virtual de organismos internacionales en distintos países de América, Asia, África y Europa. Bienvenido a Congreso y Sociedad, el catedrático Néstor Arboleda Toro. Muchísimas gracias, señor periodista, y me complace compartir con usted y con la amable teleaudiencia la entrada en circulación de mi libro, precisamente denominado De la caverna a la aldea planetaria. Breve Historia Universal de la Educación, la Ciencia y la Cultura, publicado en Estados Unidos en español y en inglés por Amazon, que como todos sabemos es la editorial y librería del mundo globalizado. Vamos por partes, mi apreciado Néstor. ¿Cómo se aprendía antes de que existiera la escuela? Antes se aprendía directamente en el territorio, en contacto directo con la naturaleza. Los niños y los jóvenes aprendían imitando lo que hacían los adultos, en ese ir y venir cuando el hombre era nómada, y precisamente pues recién el ser humano estaba condicionando los órganos de los sentidos para percibir de manera integral la realidad circundante. No había, por supuesto, un espacio donde aprender con algún experto, sino que era un tipo de aprendizaje inescolarizado, debiendo advertir que este término no existe en la lengua castellana, pero no habiendo otro yo lo utilizo y espero posicionarlo. Se aprendía por el ejemplo, por la imitación de los mayores. Sí, mirando y observando e imitando, ¿sí? Y en ese momento surge el aprendizaje como un principio vital, necesario para la supervivencia de la especie. Y ¿cuáles son las referencias históricas que se tienen sobre ese nacimiento del aprendizaje, el comienzo de la escolarización? Es una vez el hombre aparece en el planeta, empieza la comunicación a través de una mirada, del tacto, de la voz, y se va organizando primero en las cavernas y después en aquello que se denomina la aldea tribal, condicionada precisamente por el eco de la voz que existía. No había escritura. Ya más adelante, cuando el ser humano se agrupa en torno al trabajo, las primeras formas de trabajo, la agricultura, la caza, la pesca, entonces surge como la comunidad y surge la familia como primer núcleo educacional de la sociedad, y entonces nace como el segundo escenario de aprendizaje, que es el magisterio natural de la familia. La escuela, como proyecto social, surgió en Atenas, dice el segundo de los capítulos de este libro. No exactamente. Antes existieron escuelas. La primera escuela nació en Sumeria, Mesopotamia, hace algo más de 2500 años.
Lo que pasa es que esa era una escuela de propósito definido para aprender a escribir y a leer. Era la escuela de los escribas, una escuela incompleta ciertamente, pero muy enfocada en aplicar aquello que acababa de nacer, la escritura cuneiforme, que era todo un arte aprender a hacerla, a escribirla y también a leerla. Entonces, pero más tarde en la India se va complementando a través de la escuela unitaria, una escuela atendida solo por un solo maestro y con un currículo integrado y niños de distintos grados atendidos por un solo profesor. Entonces, va a ser más adelante en Atenas justamente, donde la escuela ya va a tener salones para los distintos grados y en cada uno de ellos un maestro destinado exclusivamente para eso. Es decir, la escuela llegó en Atenas a institucionalizarse con horarios, con maestros, y sobre todo con un currículo que desde entonces marca el mandato que la sociedad le otorga a la institución educativa. ¿De cuántos años era la permanencia de los alumnos en esas escuelas? Era de 5 años ya en Grecia, pero también había la educación secundaria e inclusive la educación superior en esa academia de Sócrates o no, en la academia de Platón. Sócrates no tuvo escuela sino en el ágora, en contacto directo con la naturaleza también y con la realidad, y atendiendo a sus discípulos en forma casi que personalizada. ¿Y es esa la escuela que adopta toda la sociedad occidental? Esa es la escuela que adopta Occidente a través de esa ventana que es Roma, porque recordemos que todo ese desarrollo de la escuela, de la filosofía, de la ciencia, fue traída después a Roma cuando ésta dominó militarmente a los griegos. Es interesante ver cómo Roma conquista militarmente a Grecia, pero Grecia conquista culturalmente a los griegos a través de todo el acervo cultural que Roma tuvo que traer, y desde allí se expande por todo el mundo, ciertamente, como tú lo señalas. La cultura griega ha sido también fuente de formación para los colombianos. En las universidades, como en la Universidad del Cauca, por ejemplo, hay una formación muy griega. Humanística, sí. Claro que así es, porque esto que llamamos en la historia el Renacimiento es una aplicación un tanto equivocada, porque en Italia, que surgió el Renacimiento, quisieron revivir la cultura clásica griega y romana, pero se olvidaron un poco de que antes había grandes civilizaciones que no fueron tenidas muy directamente y de manera específica en el Renacimiento, como era Mesopotamia, Egipto, la India y la propia China. Sobre educación, de la caverna a la aldea planetaria, una obra del doctor Néstor Arboleda Toro, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a este interesantísimo diálogo.
En Cornare estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de la región, porque somos conscientes que el uso responsable de los recursos naturales contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Por esta razón, Cornare hace presencia en el territorio, ejerciendo la autoridad ambiental y asegurando el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Cornare, conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicación. Yo soy el Valle del Cauca, el Valle de los Sueños. Soy un valle que no solo es un valle. Soy mar. Soy montaña. Soy bosque seco. Soy páramo. Soy río. Soy la fuente inagotable de vida que se abre paso de tantas misteriosas maneras. Te alimento, te cuido, te protejo, para seguir siendo el Valle de tus Sueños. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicación. De nuevo en Congreso y Sociedad con el historiador y académico Néstor Arboleda Toro. El humanismo renacentista que usted aborda aquí en el tercer capítulo de su libro es el forjador del Estado moderno y de las universidades. Exactamente. Eso es así, pero parcialmente, porque todos los historiadores y los universitólogos consideran que las primeras universidades del mundo surgieron en Europa a raíz del Renacimiento, pero hay evidencias que demuestran que las primeras universidades nacieron fue en China e India, muchísimos siglos antes de que aparecieran esas universidades renacentistas de Bolonia, Oxford, París y Salamanca. Inclusive el mismo término de universidad, el universitas, es mal entendido por los historiadores porque esto quería decir, en principio, corporación de personas, especialmente de artesanos, que se agrupan, no para aprender, sino para defender sus derechos. También se llamaba universitas a un grupo de ciudades que tenían unas características comunes, hasta que un día entonces se reúnen unos académicos y deciden formar una corporación precisamente para la educación superior. Entonces, universitas, de donde viene universidad, no es directamente relacionado con el concepto de universidad que tenemos hoy en día. Esta es tal vez la característica más importante del libro, y es esa visión crítica que se aparta de los historiadores y universitólogos convencionales. Pero lo que sí es cierto es que en el Renacimiento europeo, pues la universidad cobra una mayor importancia y surgen esas grandes universidades que van a abrir el paso hacia el humanismo y hacia la creación del Estado moderno, porque el Estado surge como concepto primero en Grecia, pero de manera incipiente, y se hace grande y sólido ya a finales del Renacimiento. ¿Sí? Y cuando además surgen movimientos críticos muy importantes como el racionalismo, que promueve una manera distinta de pensar y viene
por supuesto, ya un poco después, la Revolución Francesa, la aparición de la enciclopedia y toda una serie de formas que buscan modernizar la sociedad a través de maneras distintas de mirar el mundo, superando esos enfoques exclusivamente teocráticos del Renacimiento y ya en una exaltación más directa a la naturaleza humana. El desarrollo tecnológico ha creado nuevas formas de educación, de acceso a la cultura, al conocimiento. Se inicia la educación a distancia, de la cual usted es pionero en Colombia, con cursos por correspondencia, entiendo que por allá en 1728. La cosa es más antigua también, porque la tecnología nace con el ser humano. Las primeras formas de tecnología son el invento del lenguaje alfabético, del alfabeto, que permite ya la escritura como una forma de comunicación extracorporal, que entre otras cosas crea un desequilibrio en la aldea primitiva que vivía en torno a esa sensación integral de los sentidos, en la comunicación regidas por la voz, y van a aparecer ya después otras formas como el libro, como el telégrafo, la radio, la televisión, y pues ya de manera más avanzada lo que nos tocó vivir a nosotros, las tecnologías digitales que dan origen al Internet. De eso se habla aquí en el cuarto capítulo de su libro, los 300 años en 3 generaciones de la educación a distancia. Así, que comienzan ya, dijéramos, con el embrión, que son los cursos por correspondencia, pero estos se van a sistematizar y a expandir muchísimo más con el invento de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en Alemania y la publicación del primer libro en la historia, que es la Biblia, y después ya el surgimiento de las editoriales y de los impresos al servicio de la educación, pero también de la radio, del computador y de la televisión, que van siendo como la segunda generación. La tercera es la de la televisión, y la cuarta y última, la del ciberespacio. De la caverna a la aldea planetaria, obra de Néstor Arboleda Toro. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos para nuestro segmento final. Desde hoy, en el poste, en el piso, en la banca, en el parque, en la plaza, en el andén, en una esquina, en la puerta, en el ascensor, en un edificio, en un árbol, en un plato, en la mesa, en un asiento y en todas partes, te vas a encontrar con historias que no podemos olvidar. Hay más de 8 millones. Cuando veas una, no la dejes pasar. Léela y envíala. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca debieron ser vulnerados. Conoce más en www.unidadvictimas.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones.
La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Soy Gilberto Díaz Velasco, veterano de la Guerra de Corea y usuario del CRIP. A la edad que tenemos los veteranos, no es fácil encontrar un lugar en donde trabajemos en proyectos para nuestra inclusión y lo hemos encontrado aquí. El Plan Nacional de Desarrollo le ha permitido a esta entidad atender a nuevas poblaciones, entre estas a nosotros los veteranos. Seis son los capítulos de este importante, interesantísimo libro que seguramente será fuente de consulta en colegios y universidades del doctor Néstor Arboleda Toro. En el quinto aspecto, usted trata sobre las tendencias internacionales en la génesis de la educación a distancia en Colombia. Profundicemos un poco sobre ese tema. Qué bien, y valga la pena resaltar aquí lo contento que me siento de estar en Congreso y sociedad como académico, porque en Colombia no es tan normal abrir estos espacios de difusión para las personas que trabajamos en estos temas educativos que van planteando hitos importantes para el desarrollo. Fíjate que sin darnos cuenta en este diálogo amable, identificamos 4 escenarios de aprendizaje que son los que se desarrollan en el libro. Primero, un escenario en donde los nómadas aprendían por sí mismos en contacto directo con la naturaleza, el territorio, después la familia, posteriormente la escuela y por último la desescolarización. Y estos escenarios, no encuentro más, se extrapolan. Y es así como vemos que en el último escenario de la desescolarización, la forma más avanzada, que es la educación a distancia de última generación, denominada la educación virtual, se extrapola con el primero, el territorio, porque la educación a distancia virtual logra desterritorializar el acto educativo y entonces se relacionan, se extrapolan esos escenarios, así como la escuela se relaciona muy directamente con la familia, porque la escuela nace como complemento al aprendizaje realizado en familia. En la familia, que es el primer núcleo educacional de la sociedad, indudablemente. ¿Cuál es y ahora lo volvimos a vivir. En esta pandemia, en esta crisis sanitaria? Tanto que hemos luchado para que la educación a distancia y la educación virtual fueran acogidas con confianza y con potencialidad en la sociedad, no alcanzaron a tener un prestigio muy especial. Solo cuando Europa quedó prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial y no hubo otra alternativa que recurrir a los medios, y allí se posicionó la educación a distancia, como ahora en este confinamiento obligado por la pandemia se ha impuesto la educación virtual, que entre otras cosas fue la que salvó al sector educativo presencial
de que se paralizara. Mal que bien, siguió funcionando, obviamente con algunos problemas de ambientación, como por ejemplo querer trasladar la clase como modelo tradicionalista a un medio tan exigente y tan riguroso como es el Internet. Pero muchos de los que empezaron dictando clases en Internet hoy en día utilizan todos esos riquísimos recursos de las plataformas interactivas para la educación virtual, y es así como se va creando ya una mejor relación con los discípulos. No quiero desaprovechar esta oportunidad de tenerlo aquí, doctor Arboleda. A usted, que es historiador, además, para hacerle dos preguntas que hemos tratado en nuestros diálogos privados y personales. ¿Fue Bolívar el fundador de la primera universidad en Colombia? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿hay un estado de los Estados Unidos que fue colombiano? Así, bueno, vamos con la primera entonces. Hay una parte muy importante en el libro que señala que no está bien en nuestro concepto que la Universidad Nacional de Colombia en 2017 haya celebrado sus 150 años de existencia, cuando en realidad debería prepararse para conmemorar su bicentenario en el 2026, como quiera que fue fundada por el libertador Simón Bolívar en 1826, como la primera universidad pública nacional. No han querido entender esto porque en 1867, cuando Colombia se llamaba Estados Unidos de Colombia, se creó una ley que dio origen a la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, olvidando toda una tradición que venía desde 1826 y que era precisamente el proyecto bolivariano de la universidad pública, gratuita para la sociedad. Segunda pregunta. La segunda pregunta era sobre... un estado... Ah, sí. Cuando estaba en su más fino esplendor, dijéramos, el movimiento emancipador, después de que Bolívar retomó la independencia que habíamos perdido desde 1810 con la venida de Murillo, se quiso apoyar ese movimiento emancipador desde arriba, desde Estados Unidos, pero que no estaban en la Florida. Y entonces don Pedro Gual, que fue el primer canciller de Colombia, con un grupo de colombianos, se tomaron las Floridas, específicamente Amelia Island y Puerto Fernandina, en donde crearon la República de las Floridas, que fue colombiana. Así como ahora la Florida está siendo de los hispanoamericanos, porque hay mucha migración de colombianos, venezolanos, por supuesto cubanos, que son los que dominan todo el ambiente cultural de la Florida hoy en día. Es un capítulo que daría pues para mucho, pero en síntesis esta es la explicación. Muchas gracias a ustedes, doctor Néstor Arboleda, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Las gracias para usted, insigne periodista, poeta y tocayo. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.